Bueno, vamos a empezar con el tema de sanidad de las plantas. ¿M? Vamos a ver todo lo que tiene que ver desde el momento, desde los aspectos generales, de plagas, enfermedades, los medios de defensa fitosanitarios, todos los productos fitosanitarios, todo lo que son los riesgos, interpretar una etiqueta, los primeros auxilios, las buenas prácticas ambientales, sensibilización medioambiental, todo lo que tiene que ver con la sanidad de las plantas. Bueno, el primer tema, lo primero que vamos a ver es un aspecto general sobre la sanidad de las plantas. Lo primero que tenemos que ver es que existen diferentes tipos de seres vivos que dependen de las plantas, ¿no? Hay unos que viven a expensas de los órganos vegetales, que son los parásitos de las plantas. Hay otros que se comen a los anteriores, a estos órganos vegetales, a estos parásitos, que son los que realmente a nosotros nos preocupan. Hay otros que se comen a los anteriores, que son los que nosotros llamamos insectos auxiliares, que son auxiliares del ser humano en los cultivos. Y después hay otros que son indiferentes, ¿no? Bueno, no se alimentan ni de uno ni de otro, ¿no? Muchas veces nos encontramos con algún bichito, por decirlo de alguna forma, que al final pues realmente no nos está afectando ni al cultivo, ni tampoco nos hace ningún favor, pero bueno. Eh, el correcto funcionamiento de un ecosistema, pues porque viene determinado normalmente viene determinado por el equilibrio entre lo que se denominan agentes bióticos y los agentes abióticos, ¿no? Los primeros, los agentes bióticos, lo que pone aquí bióticos, son aquellos que tienen vida. Son aquellos que tienen vida dentro de ellos, pues los animales, los vegetales, hongos y bacterias, ¿no? Los segundos son los que carecen de ella, pero que en realidad son fundamentales para que tenga lugar la vida, ¿no? La luz, la temperatura, la humedad y el suelo. Agentes bióticos, ¿no? Que tienen vida, y los abióticos que no tienen vida, pero que son fundamentales. Aquí lo tenemos en un esquema. Factores abióticos, luz solar, temperatura, agua, suelo, viento. Y los factores, digamos que bióticos, tendríamos los animales, los vegetales, hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de las plagas tendríamos que dividir, digamos, en tres partes. Primero las enfermedades, ¿no? Que es lo que pone aquí, que son los agentes de origen parasitario, ¿no? Son parásitos o no, que provocan alteraciones en la morfología, o sea, en la forma y en la fisiología del cultivo. O sea, en la forma y, digamos, en cómo actúa o cómo actúa sobre el cultivo, reduciendo siempre la producción. Tenemos las plagas, que son una agrupación de animales que se alimentan de las plantas, devorando un cultivo, producen pérdidas económicas por encima de un determinado nivel, que siempre llamamos un umbral económico, ¿no? Esos son las plagas, un conjunto, una agrupación de animales. Y por último, las malas hierbas. Todos los que conocemos ya hablamos de malas hierbas, que son plantas externas al cultivo que compiten por los mismos recursos, ¿no? Y que pueden ocasionar pérdidas en la producción. Dentro de las plagas, que es lo primero que vamos a ver, tenemos tanto insectos, esto es muy importante de ver, insectos, ácaros, nemátodos, moluscos, miriápodos, mamíferos y aves. Esto lo vamos a ver ahora. Los insectos, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Los insectos, ¿qué son? Son pequeños animales invertebrados, ¿m? Que en estado adulto tienen el cuerpo dividido en tres partes. Ojo, cabeza, tórax y abdomen. Aquí lo vemos claro. Cabeza, tórax y el abdomen. ¿Mm? Poseen seis patas, lo vemos también en este dibujo, seis patas, dos antenas en la cabeza y generalmente tienen cuatro alas. ¿Mm? Digamos que esta es la morfología, primero, de cualquier insecto. Primero, o las fases, primero está en huevo, después lo que es la larva, la pupa, ¿m? Y por último ya, digamos que es el imago, lo que se llama imago, que ya es la fase adulta y es donde realmente va a causar daño. Esto estamos hablando de insectos. ¿M? Normalmente los insectos más comunes y que causan más perjuicio son los que poseen un aparato masticador. Sobre todo pues están los que se llaman los ortópteros, que son los saltamontes, los coleópteros también, sobre todo en fase de larva y adulto,
y los lepidópteros, en fase de oruga, que fueron las fases que antes vimos, ¿no? Todos ellos causan daños externos muy evidentes, ¿no? Atacan a las hojas, frutos, yemas, todo, incluso a las semillas también, ¿no? Otro grupo de insectos de importancia por su efecto sobre las plantas son los que poseen un aparato picador chupador, ¿no? Aunque no causen a veces heridas abiertas, pues claro, disminuyen la vitalidad de la planta. De chupan muchas de las reservas que tienen de la savia que tiene la planta, ¿no? Asimismo también son los insectos chupadores, porque normalmente a veces transmiten enfermedades de una planta a otra, ¿no? Normalmente suelen ser las bacterias o bien víricas, ese tipo de enfermedades. Aquí tenemos los distintos tipos de aparatos bucales, masticadores, chupadores, lamedores, todo esto lo vamos a ver en el manual. Dentro de, digamos, dentro de los insectos tenemos unas cuantas, digamos que partes o muchos insectos que son de tienen los distintos tipos, que son masticadores, chupadores o lamedores. Esto lo tienen en el temario, no voy a entrar mucho en ello. Estamos en los ortópteros, ya lo pueden mirar, en los coleópteros, los himenópteros, lepidópteros, son todos muchos nombres, los dípteros, por ejemplo las moscas, hemípteros y también los tisanópteros. Todo esto lo pueden ver en el manual y en los apuntes que tienen, ¿no? Después de los insectos, lo que nos encontramos normalmente suelen ser los ácaros, que suelen ser también pequeños animales invertebrados que en estado adulto tienen el cuerpo dividido en dos partes, no en tres. Los insectos eran tres, los ácaros es en dos partes, lo que se llama el cefalotórax y el abdomen. Estos carecen de antenas, en el otro caso tenían dos, y también carecen de alas. Recuérdense que tenía 4 los insectos. Y tienen 8 patas en estado adulto. Recuerden que el insecto tenía 6. Estos son los ácaros. Después nos encontramos con los nemátodos, que son pequeños gusanos, no segmentados, de cuerpo fusiforme, y en su mayoría no los vamos a observar a simple vista, ¿no? Las medidas que tienen son 0,5 a 1,5 milímetros en estado adulto. Generalmente tienen el cuerpo alargado y más o menos es transparente. Normalmente los encontramos, digamos, en el suelo y son muy difíciles de tratar. Estos son los nemátodos. Después tenemos los moluscos. Los moluscos, ¿qué son los moluscos? Los moluscos terrestres, pues normalmente los caracoles y las babosas. El cuerpo en que se divide en cabeza, pie y lo que se llama la masa visceral, que es la que entra dentro, ¿no? Después tenemos los miriápodos, que se llaman miriápodos. Dentro de los miriápodos, ¿qué tenemos? Normalmente encontramos lo que son los 100 pies, ¿no? O escolopendras y los 1000 pies, ¿no? Son de vida terrestre, todas estas sí las vemos por fuera, y poseen un par de antenas, un aparato bucal con mandíbula, aunque nosotros no lo creamos, y su cuerpo está formado por un número variable de segmentos. Cada segmento tiene un par de patas, en el caso de los 100 pies, y en el caso de los 1000 pies, pues 2 pares. Los miriápodos, acordémonos siempre, 100 pies y 1000 pies. Los mamíferos todos los conocemos. ¿Cuáles son las grandes plagas? O las grandes plagas en la agricultura de mamíferos, pues suelen ser los conejos, los ratones y ratas. Eso sobre todo, ¿no? Después también tenemos las aves. Las aves, todos sabemos que hay muchas aves con grandes problemas para la agricultura. En el caso, por ejemplo, aquí de Canarias, tenemos muchos problemas con los mirlos, que lo pone aquí, ¿no? Siempre pueden comernos los frutos en muchos casos y producen bastantes daños, ¿no? Tenemos muchas veces el problema de que muchos de ellos están protegidos de estas aves. Eso eran todos plagas. Después tenemos las enfermedades. ¿Qué es una enfermedad? La enfermedad
de las plantas pues son las respuestas de las células y los tejidos vegetales bien a los microorganismos patogénicos, como pone aquí, o bien a factores ambientales que determinan un cambio adverso en la función o integridad de la planta, ¿no? Pueden llegar a incapacidad parcial o la muerte de la planta o de sus partes. Estas son las enfermedades. Dentro de las enfermedades que encontramos hongos, bacterias y virus. Normalmente las enfermedades producidas por los hongos pues nos van a suponer prácticamente el 95% de las enfermedades. Esas están producidas por hongos. Los hongos se clasifican en dos, digamos, son unos que son los ectoparásitos que se mantienen en la superficie, ¿no? Normalmente para combatirlos, ¿qué se debe usar? Fungicidas, ¿no? Que es lo que normalmente se utiliza. Después tenemos otro que son los hongos endoparásitos. Los endoparásitos son los que afectan a órganos internos. ¿Con qué se combate? Con criptogamicidas. La erradicación o el control de los endoparásitos es muy, muy, muy difícil. Siempre, normalmente, los que más nos aparecen realmente son los ectoparásitos. Dentro de los ectoparásitos, pues aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del oidio, la ceniza, el mildew. Podemos también tener, por ejemplo, la botrytis y otro tipo, ¿no? Esos son los ectoparásitos. Y los endoparásitos, o sea, adentro, que son muy difíciles de erradicar, ya lo decimos. Aquí tenemos, por ejemplo, la platanera, uno muy importante, que es el mal de Panamá, que es muy difícil de erradicar también, y también la fitóptora, que también aparece muchas veces en la platanera. Esos son hongos endoparásitos. Las bacterias son microorganismos unicelulares, y lo que hacen es pues, parasitar en las plantas y forman colonias en el interior de las mismas, ¿no? Para que se propaguen las bacterias, elevada humedad y elementos transmisores. Eso es lo que más lo facilita. Aquí tenemos, por ejemplo, daños de bacterias. Y también los virus. Los virus son organismos microscópicos, ¿no? Normalmente están formados por un trozo de material genético y que está rodeado por una cápsula de proteínas, ¿no? Son parásitos que están obligados a vivir en el interior de otros seres vivos, ¿no? Siempre los parasitan para poder multiplicarse. Aquí tenemos, por ejemplo, plantas parásitas, pues tenemos aquí la cúscuta, la nuitzia, la raflesia, bueno, ahí hay muchísimos, ¿no? Tenemos agentes causantes de daños no parasitarios. También existen, por ejemplo, normalmente las que vienen pues con lluvia fuerte, granizo, viento, etcétera, ¿no? Esos son agentes causados por daños de origen pues no parasitario. No son plagas ni son enfermedades. Por último tenemos también las malas hierbas. ¿Qué es una mala hierba? La mala hierba es toda planta herbácea que crece en lugares donde no nos interesa a nosotros que crezca, ¿no? ¿Por qué? Pues bien, porque impiden que otras especies puedan crecer o porque empobrecen estéticamente el lugar donde no deberían estar, ¿no? Realmente lo de empobrecer estéticamente muchas veces, mientras, digamos, no nos haga daño el cultivo, pues tampoco debería importarnos tanto, ¿no? Por ejemplo, malas hierbas en agricultura, pues tenemos los cardos, las amapolas, los tréboles, el diente de león, muchísimos, ¿no? Muchas veces resultan invasoras en los campos de cultivo y siempre nos va a resultar un trabajo extra. Normalmente las malas hierbas lo que hacen es competir por el espacio, por la luz, por el agua y por los nutrientes en nuestro cultivo.